doctor Otto Lubbers, el cual es patólogo alemán, los describió como múltiples tumores en intestinal en la biopsia de 2 pacientes. Sin embargo, fue hasta 1907 por el doctor Siegfried Oberndorfer que los describió como tumores de intestino medio morfológicamente distintos, pero menos agresivos que los adenocarcinomas. En cuanto a la biología de estos tumores, se dice que emergen de las células neuroendocrinas derivados de precursores del endodermo. Histológicamente van a presentar reacción positiva a las tinciones de plata y marcadores para tejidos neuroendocrino. Van a expresar receptores de somatostatina, que más adelante vamos a ver que es una de las cosas que los distingue. Y bajo la microscopía electrónica van a presentar múltiples uniones de membrana con gránulos neurosecretores compuestos por hormonas y aminas biogénicas que van a ser lo que pueden causar el síndrome carcinoide o los signos y síntomas que vamos a tener. Tenemos que la serotonina es la mejor caracterización de estas sustancias, la cual va a ser sintetizada por su precursor, la 5-hidroxitriptófano, gracias a la enzima aromática ácido descarboxilasa. Posteriormente va a ser metabolizada por la oxidasa monoamina a ácido 5-dihidroxidoracético, que va a ser lo que podemos encontrar después en la orina de los pacientes y vamos a poder usar como método diagnóstico, y ya después va a ser secretada por los riñones por medio de la orina. Las sustancias secretoras principalmente van a ser serotonina, corticotropina, histamina, dopamina, sustancia P, neurotensina, prostaglandinas y caligrerina. Todo esto puede dar el síndrome carcinoide. Sin embargo, no todos los tumores neuroendocrinos ni los tumores carcinoides van a provocar este síndrome carcinoide. Ahorita voy a explicar más a fondo del síndrome carcinoide, cómo es que se produce. En cuanto a la epidemiología, tiene una incidencia de 6.98 casos por cada 100,000 personas, esto en estadísticas de la NSCN en el 2012. Los más frecuentes son los tumores gastrointestinales, que van a estar en estómago, intestino delgado, apéndice, recto, los broncopulmonares, del timo y del páncreas, siendo que 1/3 de estos tumores carcinoides van a estar presentes en pulmones y en timo, 2/3 que es en su mayoría en el tracto gastrointestinal, siendo el intestino delgado la sección, el segmento de intestino más afectado en un 39%, el 26% en apéndice cecal, el 15% en recto, un 5 a 7% en colon y un 2 a 4% en estómago. Un 20% van a desarrollar metástasis a distancia y se dice que solamente 1/3 va a desarrollar el síndrome carcinoide. Se dice también que los tumores de intestino medio van a predominar en la raza blanca, los rectales en los afroamericanos, asiáticos y los nativos americanos. Los tumores carcinoides de apéndice, de estómago y de ciego van a predominar en las mujeres sobre los hombres, y en cambio yeyuno, ilion, duodeno y recto en los hombres. Al momento del diagnóstico, el 53% va a ser una enfermedad localizada, un 20% puede tener ya una enfermedad locorregional y un 27% se puede presentar con metástasis a distancia. En cuanto a la patología, los vamos a clasificar dependiendo su origen en cuanto a la embriología del tubo digestivo. Estos pueden ser de intestino anterior, de medio, de posterior. De intestino anterior tenemos los tumores broncopulmonares o del estómago. Del intestino medio, los del intestino delgado, apéndice y colon proximal. Y colon distal y recto ya van a ser de intestino posterior. Esta es una imagen de un artículo que el doctor Herrera, un capítulo del libro que está a punto de publicarse. Y aquí podemos ver del lado izquierdo el apéndice cecal, donde tenemos que la mayor parte de los tumores van a ser encontrados en la punta. Es por eso que muchos no van a presentar ni signos ni síntomas. Un 5-20% pueden estar encontrados en el tercio medio y tan solo menos del 10% en la base del apéndice. Vamos a ver más adelante que en sí pueden debutar con una apendicitis
y el diagnóstico va a ser ya después por histopatología una vez retirada esta pieza. En el ciego tenemos que alrededor del colon es la mayor incidencia del 49%, seguido del colon ascendente en un 12%, perdón, de sigmoides en un 26% y colon ascendente en un 12%. Ya lo que es colon y recto, tenemos que el 87% va a estar en recto medio, un 7% ya en la parte distal. Histológicamente los vamos a clasificar dependiendo la diferenciación y el grado. Pueden ser bien diferenciados de bajo grado, que van a ser un grado 1, bien diferenciados de grado intermedio, un grado 2, o pobremente diferenciados de alto grado con un grado 3. El grado tenemos que va a ser la actividad proliferativa de las células neoplásicas y lo vamos a medir mediante el índice mitótico o el índice Q67. Y se dice que un incremento en la actividad mitótica y un índice Q67 aumentado se asocian a un curso más agresivo y un peor pronóstico de la enfermedad. En cuanto a la diferenciación, lo vamos a definir como el grado en que las células neoplásicas se asemejan a su contraparte normal. Entonces vamos a tener a los tumores bien diferenciados y a los pobremente diferenciados. A los bien diferenciados van a ser células pequeñas, monomorfas, que están alineadas en islotes o trabéculas con un patrón de cromatina en sal y pimienta. Y los pobremente diferenciados se van a caracterizar por capas de células pleomórficas con necrosis extensa. Así tenemos que los de grado bajo van a tener una mitosis de 0 a 1 y un Ki67 del 0 al 2%. Los de grado intermedio, una mitosis de 2 a 20 y un Ki67 de 3 a 20%. Y de alto grado, una mitosis más de 20 y un Ki67 más de 20. La clasificación para los tumores pulmonares y el timo no van a incluir el Ki67, pero estos van a incluir la presencia o la ausencia de necrosis. Los vamos a dividir entre típicos y atípicos, siendo típicos de bajo grado que tengan menos de 2 mitosis sin necrosis y de grado intermedio de 2 a 10 mitosis con necrosis. En cuanto a las generalidades, su agresividad puede variar dependiendo del sitio primario. No sé por qué se saltó la diapositiva previa donde explicaba lo del síndrome carcinoide, pero por ejemplo los tumores broncopulmonares se asocian a la liberación de ACTH y esto puede provocar el síndrome de Cushing. Generalmente los de intestino, al liberar serotonina y otras sustancias vasoactivas, van a provocar el síndrome carcinoide siempre y cuando, bueno, en su mayoría cuando hay metástasis hepática. ¿Esto por qué? Porque generalmente la circulación del intestino, en su generalidad, se va hacia la circulación portal. Entonces todas estas enzimas van a ser metabolizadas por el hígado y así no van a desarrollar síntomas. Sin embargo, si ya hay metástasis hepática, pues estas enzimas van a ser liberadas a la circulación sistémica y van a provocar el síndrome carcinoide, pero se ve en un 5-10%. En cuanto a las generalidades de estos tumores, la agresividad puede variar dependiendo del sitio primario. Por ejemplo, los tumores neuroendocrinos del intestino delgado van a tener una progresión rápida y van a tener una baja tendencia a crear metástasis. Los tumores neuroendocrinos gástricos y rectales van a tener un alto potencial de malignidad, van a ser lentamente progresivos, sin embargo, también pueden metastasizar. En cuanto a los funcionales y no funcionales, vamos a tener que los tumores funcionales van a ser aquellos que provocan signos y síntomas consistentes con el exceso de la secreción de hormonas. Aquí está del síndrome carcinoide, como les decía, bronquiales y de timo van a producir ACTH y el síndrome de Cushing. En cuanto a los de intestino delgado y apéndice, van a producir serotonina, histamina, sustancia P. Siempre y cuando el hígado esté afectado, pueden provocar el síndrome carcinoide de un 8 a 28%, que se va a caracterizar por flushing facial, generalmente sin sudoración, dificultad para respirar, irregularidades cardíacas, diarrea, generalmente por la noche, disconfort abdominal, y de un 50 a 66% pueden tener enfermedad cardíaca derecha con regurgitación tricuspidia y estenosis pulmonar. Es por eso que también podemos ir dirigido a
hacer un screening cardíaco. En cuanto al cuadro clínico, de manera general, no suelen causar síntomas a menos que haya metástasis hepática. La mayoría son esporádicos, se pueden presentar como parte de un síndrome hereditario, incluyendo ALMEN1 o síndrome de von Hippel-Lindau o esclerosis tuberosa y neurofibromatosis tipo 1. Por ejemplo, los tumores gástricos, debido a que presentan células enterocromafines secretoras de histamina, puede ser una gastritis, algo en específico. Los de intestino delgado generalmente van a estar en ilion distal, el 25% pueden ser tumores multifocales y el potencial maligno va a ser relacionado al tamaño del tumor. Aquí podemos tener dolor tipo cólico intermitente como consecuencia de obstrucciones intestinales, de diarrea, de flushing o incluso de isquemias mesentéricas transitorias. Los tumores de duodeno van a ser poco comunes los tumores funcionales, pero se pueden, dependiendo, si es un tumor bastante grande, pueden ocluir la ámpula de Vater provocando ictericia. Los neuroendocrinos de apéndice y colorecto pueden asemejar una apendicitis aguda, sangrado rectal o dolor o en cambios en hábitos intestinales. El diagnóstico, los no funcionales van a ser sospechados por signos y síntomas inespecíficos como dolor, hemorragia luminal o una obstrucción gastrointestinal. Van a ser evaluados con estudios de imagen para establecer la posible localización primaria, así como metástasis, y las imágenes adicionales dependiendo del sitio de lesión. Si tiene lesión en colon, pues una colonoscopía, un ultrasonido endoscópico. También si sospechamos de metástasis, para ir dirigidos al sitio de metástasis. Los estudios de imagen que se pueden tomar es una tomografía. Es muy útil si es trifásica para evaluar metástasis hepáticas, una resonancia o incluso ya tenemos gamografías con receptores de somatostatina para ver dónde pintan estos receptores y podamos ir enfocados también al diagnóstico, esto con una sensibilidad de 91% y una especificidad de 94%. En cuanto a la evaluación bioquímica, como ya les mencioné hace rato, la secreción de 5-H1AA en la recolección de orina de 24 horas o en plasma. También la cromogranina A con una sensibilidad de 73% y una especificidad de 95%. Y unos niveles elevados de estas sustancias se asocian con un peor pronóstico. El manejo general va a ser dependiendo del tamaño, el sitio primario y las condiciones del paciente. Generalmente la resección primaria es el abordaje terapéutico inicial para la mayoría de los tumores. En las enfermedades locorregionales o que presenten síntomas, se puede utilizar el octreótido o el anreótido. Las enfermedades locorregionales avanzadas que tengan metástasis a distancia, se pueden utilizar también estos análogos de somatostatina, ya que se ha visto que se puede como estabilizar la enfermedad. Si ya hay una progresión de la enfermedad a una metástasis, si está limitada al hígado u otros sitios, puede ser la resección completa del tumor y de la metástasis siempre y cuando se tenga un intento curativo. Sin embargo, también se establece la cirugía paliativa cuando hay síntomas intermitentes de dolor abdominal por obstrucción o isquemia, o incluso si el paciente está sangrando, pues es también una medida paliativa para su sobrevida. Si se planea el manejo posterior con octreótido o lanreótido por largo tiempo, se debe de plantear una colecistectomía profiláctica, ya que estos análogos de la somatostatina van a inhibir la motilidad de la vesícula, con un aumento en la incidencia de lodo biliar y de litos. Entonces se debe plantear siempre y cuando el paciente vaya a ser sometido a una cirugía abdominal. También podemos implementar medidas en el estilo de vida. Hay alimentos que exacerban la liberación de serotonina del síndrome carcinoide, como el alcohol, las comidas picantes o el ejercicio extenuante. Los inhibidores de la liberación de 5-hidroxitriptamina, como los análogos de la somatostatina, se ha visto que reducen el flushing en un 70% y la diarrea en un 60%. Y la quimioterapia se ha visto una respuesta del 42 al 67% con el uso de cisplatino y etopósido. La eficacia se ha visto equivalente con el uso de carboplatino
y tiene menor toxicidad comparada con el cisplatino. Generalmente, como el que se usa es también perdón, es que se me tapa aquí. Hoy. Estreptoticina y etoposina. En cuanto... Streptozotocina. Streptozotocina. Es etosoptocina. A ver. Okay. En cuanto al tratamiento locorregional, tenemos la cirugía citorreductora del hígado, terapias dirigidas especialmente al hígado o trasplantes hepáticos. En cuanto a la cirugía citorreductora del hígado, esto lo podemos ofrecer en pacientes con enfermedades resecables cuando se pueda resecar al menos el 90% de los tumores. Las terapias dirigidas al hígado las podemos dividir entre ablaciones locales o técnicas angiográficas, como la ablación por radiofrecuencia, la ablación por láser o mediante crioterapia, siendo la ablación por radiofrecuencia la más utilizada. El trasplante hepático, cuando haya metástasis hepáticas múltiples o multilobulares. Estas generalmente vamos a hacer resecciones no anatómicas de las metástasis y también podemos hacer trasplantes hepáticos. Los criterios para las resecciones van a ser que sea una enfermedad de grado 1 o 2, que no tenga evidencia de enfermedad extrahepática, no resecable, que con esta terapia tengamos un posible R0 o llegar a un R1 con al menos 30% de remanente hepático, que no tenga falla cardíaca derecha, como ya vimos es muy, muy común, y que el paciente tenga acceso a un centro especializado. En cuanto a los trasplantes hepáticos, podemos utilizar los criterios de Milán como inclusión o exclusión, como que tenga un diagnóstico histológico de bajo grado, que el tumor primario sea en el páncreas o intestino medio, que el involucro sea menos del 50% del hígado, que la enfermedad esté estable por al menos 6 meses en el periodo pretrasplante y que el paciente tenga menos de 55 años. En cuanto al tratamiento, se puede usar también paliación hormonal de los síntomas como análogos de la somatostatina. Esto, como ya les mencioné, inhibe la motilidad intestinal, disminuye el flujo sanguíneo mesentérico y la contracción de la vesícula, y es aquí donde se debe de plantear la colecistectomía profiláctica si el paciente va a ser sometido a una cirugía abdominal. En este estudio se evaluaron 25 pacientes con síndrome carcinoide y se vio que al administrar estos análogos de la somatostatina en 150 microgramos 3 veces al día, el flushing, la diarrea, disminuyó en un 88% y los niveles de 5H1AA en un 72%. Sin embargo, esto fue con octreótido y no se ha demostrado la diferencia entre el octreótido y el lanreótido en cuanto al control sintomático ni en el mejoramiento de la calidad de vida. Para inhibición del crecimiento tumoral también se ha visto que los análogos de somatostatina sirven. Se ha visto la estabilización de la enfermedad en un 40 a un 60%. Sin embargo, la conducta expectante de solamente observar, de esperar y observar, se ha visto controversial entre el uso de estos medicamentos en enfermedades de lento crecimiento. En este estudio doble ciego aleatorizado se vieron 85 pacientes con tumores neuroendocrinos de intestino medio bien diferenciado. Se utilizó octreótido versus el placebo y se vio que la progresión de la enfermedad fue a 6 meses con el placebo versus 14.3 meses en análogos de la somatostatina. Y esto pues fue a manera de los tumores en generales. Vamos a ir a ver características de cada uno. En cuanto a los pulmones, a los tumores carcinoides broncopulmonares, tenemos todos estos, los vamos a poder clasificar con la TNM. Aquí podemos ver que en T1 es un tumor menos de 3 centímetros que se encuentra en los bronquios lobares, T2 más de 3 pero menos de 5 centímetros o que involucre a los bronquios principales pero no a la carina, T3 más de 5 menos de 7 que invada la pleura parietal, T4 que sean más de 7 o que invada el diafragma, mediastino, al nervio laríngeo. En cuanto a la N,
N1, metástasis a ganglios ipsilaterales, peribronquiales o biliares, que incluyan a los ganglios intrapulmonares. N2, metástasis mediastinal ipsilateral o subcarinal. Y N3, contralateral. M la vamos a dividir M1A, B o C. En la A tenemos nódulos tumorales separados en el lóbulo contralateral, así como con derrame pleural maligno, con tumores en el pericardio. M1B, metástasis extratorácicas única en un solo órgano, y ya el tercero con metástasis extratorácicas múltiples o en varios órganos. Perdón, no les había pasado, pero era esto. En cuanto a los tumores carcinoides broncopulmonares, el 2% de los tumores primarios son el 2% de los tumores primarios de pulmón y el 30.6% de los neuroendocrinos. Se desarrollan generalmente en la quinta década de la vida. La localización generalmente va a ser periliar, con una sobrevida de 5 años de más del 90%. Un tercio de ellos van a tener características histológicas atípicas y estos se van a presentar en la sexta década de la vida. Van a ser de mayor tamaño y desarrollarse en la periferia. Y estos van a provocar metástasis en 30 al 50%, con una sobrevida a 5 años de 40 a 60%. No se va a relacionar con el tabaquismo estos tumores, y se dice que emergen de las células neuroendocrinas de Kupfkis, localizadas en la mucosa bronquial. Van a tener un cuadro clínico de neumonías recurrentes, tos, hemoptisis y dolor torácico. Van a secretar ectópicamente corticotropina, lo que va a provocar 1% de los síndromes carcinoides. También pueden crear secreción tópica de hormona del crecimiento, provocando acromegalia. Generalmente van a ser asintomáticos, van a producir metástasis en menos del 15%, a ganglios linfáticos mediastinales, a hígado, hueso y piel. El tratamiento va a ser resección conservadora o en cuña del segmento involucrado, o una resección endoscópica o fotoablación por láser. Esto para paliación de los síntomas. Se puede realizar una lobectomía con resección anatómica y linfadenectomía mediastinal en tumores grado 1, 2 o 3A. Si esto no es posible, una radioterapia estereotática corporal, y si no es posible, una ablación térmica. En los grados 3A, intermedios, se puede observar o una terapia adyuvante. Sí, terapias sistémicas pueden ser utilizadas con cisplatino, etopósido, carboplatino o etopósido con temozolomida. En cuanto a los tumores de timo, aquí T1 va a ser un tumor encapsulado que se extiende a la grasa mediastinal, con probable involucro de la pleura mediastinal. T2 va a invadir directamente al pericardio. T3, invasión al pulmón, a la vena brachiocefálica, a la cava superior, al nervio frénico, a la pared torácica. Y T4, una invasión a aorta, miocardio, a la tráquea o al esófago. En cuanto a la N, N1, metástasis anterior, y N2, metástasis profunda, intratorácica o a ganglios cervicales. Y en cuanto a las metástasis, M1, metástasis a la pleura, al pericardio o metástasis a distancia. Van a ser localizados y locorregionales. A estos se les puede ofrecer una región quirúrgica sin terapia adyuvante si los márgenes son negativos. Los pacientes que tengan márgenes positivos, que hayan sido resecados incompletamente o que la enfermedad sea irresecable, hay poca evidencia de uso de radioterapia con o sin quimioterapia, y también puede ser una terapia expectante con solo observación. Si la enfermedad es irresecable, se puede ofrecer terapia sistémica. Los tumores de bajo grado, que son los típicos de categoría 3, se les puede ofrecer radioterapia, y los atípicos o una enfermedad intermedia, se les puede ofrecer quimioterapia. Los tumores carcinoides gástricos, estos van a ser parecidos también la clasificación TNM a intestino y apéndice. T1 invade a la lámina propia o submucosa en menos de 1 centímetro, T2 más de 1 centímetro, T3 invade a la muscular propia más de 1 centímetro, y T4 ya va a invadir a la serosa u a otros órganos adyacentes. En cuanto a la N, van a ser solamente si tienen metástasis a ganglios regionales, y la M, metástasis a hígado, B ya extrahepático, y un M1C si tiene ambas, extrahepático y metástasis intrahepáticas. Representan menos de 1% de las neoplasias gástricas.
y van a ser clasificados en 3 grupos dependiendo sus características clínicas o histológicas. Aquí el tipo 1 y el tipo 2 van a ser productoras de gastrina, van a ser tumores hipergastrinémicos. Y la diferencia entre el 1 y el 2 es de que el 1 va a ser una gastritis atrófica con pérdida de este feedback negativo, y el tipo 2 va a ser una hipersecreción ácida secundaria de gastrinomas. Aquí tenemos que el tipo 1 van a ser la mayoría, el 75% de los casos asociados a la gastritis atrófica. Van a ser menos de 1 centímetro generalmente, localizados en el cuerpo o en el fondo. El 50% pueden ser multifocales. El diagnóstico va a ser histológico con una gastritis atrófica, en biopsias con un pH elevado, pueden tener deficiencia de vitamina B12. Los tumores mayores a 2 centímetros pueden ser observados en tomografías o con resonancias de abdomen con contraste. Los menores de 1 centímetro, para el tratamiento se recomienda la resección endoscópica. Para los tumores más grandes, que sean múltiples o que sean recurrentes, se recomienda la resección quirúrgica o la antrectomía, por ejemplo. En ocasiones se ha visto que normaliza los niveles de gastrina séricos, o estos tumores pueden involucionar. En cuanto al tipo 2, se asocia al síndrome de Zollinger-Ellison y MEN tipo 1. Estos van a surgir de las células enterocromafines de pacientes con hipergastrinemia, con tumores. Generalmente son benignos, con mayor potencial de metástasis, con metástasis de 5 al 10%, y el tratamiento y pronóstico similar al tipo 1. El tipo 3 van a ser del 15 al 25%, van a ser mayores en hombres, generalmente son solitarios en comparación al tipo 1, que son multifocales, emergen de la mucosa aparentemente normal. Al diagnóstico van a ser más grandes, más de 1 centímetro, e histológicamente van a tener células enterocromafines y de otros tipos. Van a ser esporádicos y generalmente metastásicos al momento de la presentación. Aquí tenemos la clasificación de estos tumores. El tipo 1 del 70 al 80%, generalmente pequeños, con gastritis atrófica. La gastrina sérica va a estar elevado, así como el pH, y metástasis lo van a presentar en un 2 a 5%. Los tipo 2 van a ser del 5 al 6%, generalmente también pequeños, van a tener gastrina elevada, el pH va a estar disminuido y metastatizan en un 10 a 30%. Y el tipo 3 de un 14 al 25%, generalmente son más largos, los niveles de gastrina séricos y pH van a ser normales y tienen mayor grado de metástasis. El diagnóstico: podemos hacer una endoscopia alta, la cual es considerada el gold standard tanto para los gástricos como para los duodenales. El ultrasonido endoscópico si se sospecha de invasión locorregional. La tomografía o la resonancia, esto está limitado para los tipos 1 y 2, que son pequeños, pero sí sirven para estadificar la enfermedad avanzada, y los tipo 3. Podemos utilizar también la gamografía de receptores de somatostatina en el tipo 2 y 3 para ver el estadio y la elección de la terapia. Este es un diagrama que tiene las guías NETS para el diagnóstico, para el abordaje de estos tumores. Se puede hacer una gastroscopía con toma de biopsia del tumor y también de la mucosa del fondo del cuerpo y del antro y del duodeno. Vamos a ver si tenemos diagnóstico de un tipo 1 o de una gastritis atrófica, que es lo mismo. Los laboratoriales, una cuenta completa de leucocitos, niveles de B12, o también anticuerpos contra el factor intrínseco, y también hay que checar la función tiroidea. El ultrasonido endoscópico para el estadiaje, si los tumores son menos de 1 centímetro, puede ser nada más seguimiento, o una endoscopía con resección del pólipo mediante endoscopía. Y esto, un manejo conservador, si se prefiere el manejo conservador, con laboratorios, con controles cada 6 a 12 meses, una gastroduodenoendoscopía con toma de biopsias o una resección de los pólipos cada 12 a 24 meses. En cuanto al tratamiento, los tumores no metastásicos se recomienda la resección quirúrgica, el tipo 1 un manejo conservador,
Con las guías pasadas recomendaban un seguimiento de 1 a cada 2 años y resección de las lesiones que fueran más de 1 centímetro. Sin embargo, ahorita se prefiere también un abordaje mínimo con la resección de tumores que sean también más de 1 centímetro mediante endoscopía. Si los márgenes son positivos, tanto en el tipo 1 como 2, se recomienda la excisión local o la gastrectomía parcial. La antrectomía aquí está debatida porque se dice que puede suprimir la hipergastrinemia y limitar el crecimiento de las células enterocromafines. También se pueden utilizar los análogos de la somatostatina, y en los tipos 2 tenemos que checar si existe alta posibilidad de tumores en duodeno o en páncreas y realizar la excisión local. En los tipo 3, un tratamiento endoscópico para las lesiones pequeñas y quirúrgico para las lesiones más grandes con gastrectomías parciales, totales, con una linfadenectomía. En cuanto al pronóstico, se ha visto que para el tipo 1 es muy bueno, con una ausencia de recurrencia y sobrevida del 100%, cuando es manejada mediante endoscopía, que la resección sea amplia, y se recomienda los seguimientos con endoscopía cada 2 años, y más allá de los 10 años tiene bajo riesgo de recurrencia, pero igual se ha visto que sí hay recurrencia después de los 10 años. En cuanto a los tumores duodenales, aquí TNM va a ser muy parecido al gástrico. El T2 va a invadir a la muscular propia, o si es más de 1 centímetro. T3, a diferencia del gástrico, va a ser una invasión al páncreas o a grasa peripancreática. El resto va a ser exactamente igual que el gástrico. Las lesiones no funcionales localizadas o que midan menos de 10 milímetros, se propone una resección endoscópica y seguimiento con endoscopias altas. También se puede proponer una excisión transduodenal local con biopsia y una pancreatoduodenectomía como manejo inicial de los neuroendocrinos duodenales no metastásicos. Aquí tenemos este algoritmo que dice que si es menos de 1 centímetro, si es periampular se puede ofrecer la resección quirúrgica, si no es periampular se puede ofrecer la resección mediante endoscopía. Si mide de más de 1 centímetro pero menos de 2, no está estandarizado, pero se puede ofrecer tanto el manejo endoscópico como quirúrgico, y si es más de 2, hay que clasificar bien la enfermedad, hacer ultrasonidos. Si los ganglios son positivos, hacer una resección quirúrgica. Si tiene metástasis, podemos ampliar esta gama de estudios con los receptores de análogos de somatostatina, un PET, y podemos ofrecer también tratamiento médico de esto de acorde con el X67. Los tumores carcinoides del intestino delgado, el TNM va a ser parecido al gástrico, T se mantiene igual. Aquí lo que cambia es N1, va a ser metástasis a ganglios regionales en menos de 12 ganglios, y N2, que la masa mesentérica sea grande, más de 2 centímetros, o que haya involucro de más de 12 ganglios. Y M va a permanecer igual. La incidencia, tenemos que la mayor incidencia la reporta Suecia con 1.12 por cada 100.000 habitantes. Un tercio de los tumores del intestino delgado van a ser los neuroendocrinos, se presentan de la 6ª a 7ª década de la vida y no muestran preferencia de género. Generalmente están localizados en ilion distal, multicéntricos, y presentan una malignidad de 0.29 en 100.000 habitantes, con una sobrevida a los 5 años del 65%, cuando se presentan como enfermedad local o regional, del 36% con metástasis a distancia. Estas van a emerger de las células enterocromafines productoras de serotonina. El cuadro clínico, un 37% se van a presentar con síntomas inespecíficos de dolor abdominal, vago o pérdida ponderal. Los síntomas específicos o sistémicos se van a presentar tan solo en un 21.5%, como estenosis local, melena, diarrea o flushing, un síndrome carcinoide del 5 al 7%, y síntomas relacionados con hipersecreción hormonal. También se pueden presentar como síntomas relacionados a efectos de masa, como obstrucción, náusea, vómito, ictericia o sangrado de tubo digestivo. Estos síntomas van a ser debido a la dismotilidad de la pared del intestino delgado por obstrucciones intestinales o isquemias mesentéricas. La diarrea secretora se puede presentar en un 60-80%, el flushing en un 60-85%, sibilancias bronquiales en 10% y la fibrosis de válvulas pulmonares en 20%.
Se pueden diagnosticar mediante tomografías trifásicas o mediante resonancia con contraste intravenoso. Si no se encuentra el tumor primario, se recomienda realizar una tomografía pulmonar, un ultrasonido transabdominal como screening de metástasis hepáticas, y si este tumor prolapsa a través de la válvula ileocecal al colon, nos puede ayudar una colonoscopía. Si no encontramos el tumor primario, podemos recurrir a las cápsulas endoscópicas o a la gammagrafía con receptores de serotonina. El 5H1AA nos puede dar la sensibilidad del 100% de un síndrome carcinoide y una especificidad de 85-90%, y de que el tumor primario se encuentra en intestino delgado con una sensibilidad del 70 al 75% y una especificidad cercana al 100%. Este es el algoritmo que proponen las guías. Si el tumor es identificado mediante una cirugía abdominal o por un ultrasonido mediante endoscopía. Tenemos también los estudios histopatológicos con el 5H1AA, también mediante inmunohistoquímica con cromogranina A, y el gradiente X67 y el índice mitótico. Para hacer el estadiaje de estos tumores vamos a recurrir a las tomografías, a las resonancias magnéticas, al PET, y vamos a ver si el tumor se presenta con o sin metástasis. Y si no vemos que el tumor primario está en intestino delgado, podemos recurrir a la colonoscopía o a las cápsulas endoscópicas. En cuanto a la funcionalidad, vamos a ver los marcadores bioquímicos, la cromogranina A, el 5H1AA. Vamos a ver si están normales o elevados, si son funcionales, si son no funcionales. El tratamiento, en cuanto al intestino medio, que vamos a abarcar yeyuno e ilion proximal, podemos hacer resecciones intestinales parciales, o si el tumor está más cerca a la válvula ileocecal, podemos hacer una hemicolectomía derecha. Debido a su alta frecuencia de tumores multifocales en un 25%, se debe inspeccionar todo el colon y se debe hacer una resección del mesenterio involucrado para hacer nuestra cosecha ganglionar. Se estudiaron 363 pacientes con tumores neuroendocrinos del intestino delgado con metástasis a distancia, sin síntomas abdominales, y se vio que la cirugía no confirió ventajas en cuanto a la sobrevida comparado con las que nos operaron. Por eso es controversial la cirugía locorregional en pacientes con estadio clínico 4. Y siempre se debe ofrecer la resección primaria del tumor en pacientes con síntomas o que su esperanza de vida sea lo suficiente para llegar a presentar estos síntomas, esto como paliativo. La resección de los tumores primarios va a ser influenciado por 3 consideraciones. Uno, si la resección de la metástasis a distancia, esto en tumores metastásicos, si esta metástasis puede ser curativa también, pues también vas a quitar el del intestino. O los pacientes sintomáticos debido a obstrucciones intestinales o sangrado para prevenir deterioro o muerte. Y aunque no sea un abordaje curativo, puede ser considerado debido a mejoramiento en resultados generales. Todos deben de ser en un principio considerados potencialmente candidatos para una cirugía curativa del tumor primario y de las metástasis linfáticas regionales. Se ha visto una sobrevida de 5 a 10 años del 100% en estadios 1 y 2 y más del 95 y 80% en estadio 3. Para los tumores en yeyuno, ilion o colon se propone la resección quirúrgica más linfadenectomía regional. Y como ya les dije, hay que incluir la examinación de todo el colon, ya que un 25% se pueden presentar como lesiones sincrónicas, y hay que buscar dirigidamente el involucro de la arteria mesentérica superior y de la vena. Aquí tenemos lo que nos propone en la guía, cuando es un estadio 1, una resección radical. Cuando es un estadio 2, también una resección radical. Esto con el propósito de un R0. Cuando es una metástasis a distancia, tenemos que ver si se planea una resección con intento curativo, paliativo, o si no se puede resecar debido a comorbilidades del paciente o a la anatomía del tumor.
El seguimiento, si se hizo una cirugía curativa, en cuanto a los tumores grado 1, grado 2, se recomienda cada 6 a 12 meses, de grado 3 cada 3 meses. Y si no tuvo un intento curativo, los grado 1 y grado 2 inicialmente hacerlo cada 3 a 6 meses y los grado 3 no dejar pasar más de cada 3 meses. Y la examinación mínima que debemos de tener es la cromogranina A, 5H1AA, la tomografía trifásica y una gammagrafía con receptores análogos de las somatostatinas si se sospecha de recurrencia. Se ha visto, el seguimiento debe ser de por vida, ya que se ha observado un 20% de estos pacientes libre de enfermedad después de los 25 años, sin embargo el 80% pues sí presentan recurrencia. En cuanto a los apendiculares, igual el TNM solamente va a cambiar la T y la N, la M se va a mantener igual, T1 va a ser menos de 2 centímetros, T2 más de 2, pero menos de 4 centímetros, T3 más de 4 centímetros con invasión a la serosa o involucro del mesoapéndice, y T4 va a involucrar una perforación del peritoneo o invasión a órganos adyacentes. La N, metástasis a ganglios linfáticos regionales, y la M va a permanecer igual. Aquí son los tumores más frecuentes del apéndice, los neuroendocrinos, una incidencia de 0.15 a 0.6 en 100,000 pacientes, mayor incidencia en las mujeres que en los hombres y tiene una edad media de presentación entre los 38 y 50 años. Generalmente van a estar en estadios tempranos y tiene una sobrevida buena a 5 años del 100% en estadios tempranos, del 70-80 en todos los estadios clínicos, juntando los tempranos y a los tardíos, y del 12 al 28% si ya está la enfermedad avanzada. Menos del 10% van a causar síntomas, generalmente van a ser hallazgos incidentales postoperatorios, y la localización más frecuente va a ser en la punta, como ya lo vimos, en un 70%, menos del 10% en la base y el resto en el tercio medio. Si son menos de 2 centímetros, se puede realizar una apendicectomía simple, sin reporte de recurrencia en la bibliografía. Si es más de 2 centímetros, se tiene que recurrir a una hemicolectomía derecha o aquellos tumores que están intermedios con una invasión del mesoapéndice o localización en la base, aunque no sean de 2 centímetros, que sean de 1 a 2 centímetros, también se puede recurrir a la hemicolectomía. La guía de la NCCN recomienda que T1 realicemos una apendicectomía simple. Si hay menos de 2 centímetros es controversial. Sin embargo, si hay invasión linfovascular del mesoapéndice o características histológicas atípicas, ya se recomienda una resección más amplia. T2, T4, debido a riesgo de metástasis locorregionales o a distancia, o si la resección es incompleta o los márgenes son positivos, hay que estudiar más a fondo la patología, una tomografía, una resonancia con contraste intravenoso. Si no hay enfermedad a distancia, hay que reexplorarlos y considerar la hemicolectomía derecha. Y una baja proporción puede tener también un adenocarcinoma. Entonces aquí está un algoritmo: si es menos de 1 centímetro, si es un estadio T1, T1A, se recomienda que no tenga invasión al mesoapéndice, se recomienda una apendicectomía. Si es un T2 o T1B y que tenga una invasión al mesoapéndice menos de 3 milímetros, igual una apendicectomía. Si se encuentra este tumor en la punta o en el tercio medio y es un RE0, si no tiene factores de riesgo, aquí termina el tratamiento. Si no, se puede extender, si hay factores de riesgo, a una hemicolectomía derecha, incluyendo los ganglios linfáticos para la cosecha ganglionar. Si este tumor se encuentra en la base o es un R1, igual hacer la hemicolectomía derecha. Si es un estadio T3 o T2 o mayor, y si la infiltración al mesoapéndice es más de 3 milímetros, hay que ir directo a la hemicolectomía derecha. En cuanto a los tumores carcinoides de colon y recto, tenemos que va a ser TNM, va a ser igual. Van a ser menos de 1% de los tumores de colon en la séptima década de la vida. Van a ser originados de las células epiteliales productoras de serotonina. Menos del 5% van a producir síndrome carcinoide. 2/3 se van a encontrar en el colon derecho, donde veamos que la mayor incidencia estaba en el ciego y
la mayoría en el ciego. El cuadro clínico en específico igual. El tamaño promedio van a ser un poco más grandes, van a ser de 5 centímetros y 2/3 van a presentar metástasis ganglionares o a distancia. Tiene una sobrevida a 5 años de 70%. Si la enfermedad es local, del 44% si es locorregional y del 20% para metástasis a distancia. Van a ser 1 a 2% de los tumores rectales en cuanto a los tumores rectales, van a ser de 1 al 2% del total de los tumores rectales, igual en la sexta década de la vida. El 50% van a ser asintomáticos, van a ser encontrados en endoscopías de rutina. El cuadro clínico igual va a ser inespecífico, con sangrado rectal, dolor o constipación. Va a ser muy raro el síndrome carcinoide. Generalmente las metástasis a hígado y ganglios linfáticos locales va a ser inusual cuando metastatizan a pulmón o a hueso. Cuando el tamaño del tumor es menos de 1 centímetro, va a tener un riesgo de menos del 5% de metástasis, que van a ser 2/3 de los pacientes, y cuando son más de 2 centímetros, la mayoría van a presentar metástasis. Tiene una sobrevida a 5 años del 81% en enfermedad local y del 47% con metástasis regionales. Y del 100%, no alcanzo a ver. Y del 18% para metástasis a distancia. El tratamiento, si son menos de 1 centímetro, se recomienda la escisión local. Si son tumores de 1 a 2 centímetros, esta escisión local, pero si invade la muscular o tiene síntomas o ulceraciones, será necesaria una cirugía más extensa. Si los tumores son más de 2 centímetros, se propone una resección anterior baja o abdominoperinal. Estos tumores, los de recto, poseen el mejor pronóstico. Y cuando son menores a 1 centímetro y son incidentales, se recomienda la resección endoscópica completa con los márgenes negativos. Si los márgenes son indeterminados y son cánceres de bajo grado, se recomienda una endoscopía a los 6 a 12 meses. Si la endoscopía revela una enfermedad residual o un grado intermedio de la enfermedad o los márgenes igual indeterminados, hay que seguir el protocolo de los tumores rectales en general. Si son menos de 2 centímetros con una invasión mínima, la excisión endoscópica transanal se recomienda. Si es de 1 a 2 centímetros, hay que realizar una examinación bajo anestesia o un ultrasonido endoscópico para el estallaje de esta enfermedad. El 66 al 87% van a presentar metástasis y con tumores bien diferenciados de 11 a 19 milímetros. Si son más de 2 centímetros o tienen ganglios positivos, se va a preferir una resección anterior baja o abdominoperineal. En cuanto al seguimiento de los tumores en general, con una historia clínica completa, la exploración física, una tomografía trifásica, una resonancia con contraste, los tumores primarios de pulmón y de timo, tomografías con o sin contraste, los tumores de yeyuno, ilion, colon, duodeno, recto y timo, así como los gástricos tipo 3, deben de ser reevaluados de 3 a 12 meses posteriores a la resección y cada 12 a 24 meses los siguientes 10 años. Y después de los 10 años, según la clínica, se pueden utilizar niveles de cromogranina A, niveles elevados, y los niveles elevados de estas sustancias se asocian a recurrencias. El descenso de 5H1AA posterior al tratamiento indica una adecuada respuesta al tratamiento. En los tumores rectales menos de 1 centímetro y márgenes negativos no se requiere el seguimiento. Si los márgenes son indeterminados, que sea un grado intermedio o el tamaño del tumor entre 1 o 2 centímetros, se recomienda la endoscopía con resonancia rectal o ultrasonido cada 6 y 12 meses después de la terapia primaria. Los apendiculares menos de 2 centímetros sin características agresivas, seguir según la clínica y 1 año después de la apendicectomía. Y los tumores gástricos tipo 1 o 2 se recomienda una endoscopía cada 6 a 12 meses, los primeros 3 años y posteriormente anual si no existe evidencia de progresión. Y eso sería todo. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta. Hola, Fer, sí, yo. Cuando dices para las resecciones quirúrgicas márgenes negativos, es solo eso, o sea, no tenemos que tener márgenes de cierta distancia. Las guías que leí de la NSCN y las guías de los tumores neuroendocrinos no decían algún margen en específico de algún tamaño. Ok.
Gracias. De nada. Bueno, también tengo otra, si se puede. Los inhibidores de la somatostatina, ya no entendí bien, o sea, ¿se utilizan para el control de síntomas o también hay un incremento en la sobrevida? O sea, ¿pueden disminuir el tamaño del tumor? ¿Sí influye también en que incremente el porcentaje de sobrevida de los pacientes? Los análogos de somatostatina. Uh-huh. En la sobrevida, a lo que leí, no hay como un incremento en la sobrevida, pero sí hay estudios que reportan una estabilización de la enfermedad, que no crezcan más esos tumores y sí, una estabilidad de la enfermedad. Y para paliar los síntomas. Gracias. Nada. Sí, fundamentalmente es la paliación de los síntomas. Puede haber mejoría en la supervivencia derivada de lo que la sintomatología pudiera afectar, pero el propósito de esto es controlar los síntomas de los pacientes. Gracias, doctor. Y entonces de elocriótide a lancreótide no hay ninguna diferencia. No se prefiere uno que el otro, porque el lancreótide sí es más caro, ¿no? Que el elocriótide. Sí, pero en los estudios marcaban que no había una diferencia. Yo solamente una cosa, a ver, mencionaste para los tumores neuroendocrinos cuando son metastásicos y candidatos a trasplante renal los criterios de Milán. Si el doctor Herrera no me desmiente, no son propiamente los de Milán, son unos de Milán modificados que Mazzaferro creó específicamente para este tipo de tumores, que si te fijas sí son un poco distintos a los de Milán, solo para tenerlo como en cuenta, porque no es lo mismo. Y de hecho es curioso que a pesar de que hay tan pocos pacientes que están en esa situación, hay varios criterios, hay por lo menos 3 clasificaciones o 3 criterios diferentes para considerar a los pacientes como candidatos a un trasplante. Y lo que dices es correcto, hay una modificación de los criterios que generalmente se originaron en Milán. ¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? Pues digo, si no hay más preguntas, yo nada más cerraría comentando de que lo que acaba de describir Fer, pues es una constelación de tumores que tienen una serie de cosas en común, y esa ya lo describió ella, y que curiosamente con un tumor con las características biológicas, características de origen similares, dependiendo en el órgano en el que se anida, tiene diferente comportamiento, lo cual está dado por las características de la estructura, su irrigación, su drenaje linfático y la cercanía que tenga con otros órganos. Además, ahora se ha agregado la forma como se establece el diagnóstico. Y ayer cuando platicábamos de esto, pues hacíamos referencia de cómo en el intestino grueso, dependiendo de si están en el recto o en el colon, tienen totalmente comportamiento diferente. Y mucho de ello está hecho porque los tumores rectales son hallazgos de rectosigmoidoscopías más que pacientes que fueron llevados a un estudio diagnóstico por sintomatología. Entonces, pues todo eso hace que se agrupen de manera diferente, que se traten de manera diferente, pero siendo unos tumores tan raros, creo que la parte más importante es mantener en mente las características globales de los tumores y cuando se enfrenta a uno de ellos, pues ya ver las particularidades. Y una de las cosas que más llaman la atención, como lo estaba mencionando ahorita Sara, es lo del trasplante, que se abrió una línea completa de indicación de trasplante hepático en pacientes con tumores carcinoides y que pues ahora se ha estado cuestionando mucho si realmente esto se debería de continuar, tomando en cuenta la escasez de órganos, la posibilidad de recurrencia, y hay una gran amplitud de controversia sobre la indicación de trasplante en este grupo de pacientes. Muchas gracias, doctor. Doctor, tengo una pregunta.
Si bien Fer nos dijo que no existen en las guías una recomendación en cuanto a los márgenes, solo que sean márgenes negativos, usted en su experiencia, ¿cuánto les deja de margen o cuánto les da de espacio a los tumores? Mira, en realidad, o sea, mi experiencia es muy pequeña en lo que es práctica por la misma rareza de estos tumores y porque muchas veces no son pacientes que lleguen a estudiarse por un tumor que lo refieren con nosotros, sino que lo tratan por una obstrucción intestinal y quien trató la obstrucción intestinal es quien lo ve, llegan por una apendicitis aguda y quien hace la apendicectomía es quien lo ve y no tenemos una gran oportunidad. Pero en esto de los márgenes, creo que hay dos papeles que tienen importancia o dos elementos. Uno de ellos es la convicción de lo que queramos resecar, pero la otra es la factibilidad. Entonces, siendo tumores que tienen una evolución tan noble, no busca uno lo de los 3, 5 centímetros como se ha visto en otras neoplasias, sino que el mantener un margen libre de tumor puede ser suficiente para predecir que haya menos probabilidades de recurrencia local, que es lo que daría. Ahora, desde luego que es diferente si nos informan en el estudio de patología, el tumor está a micras del borde, que tiene un margen libre, pero que está muy cerca, si nosotros estamos viendo macroscópicamente un margen libre, o si como fuera en aquellas vísceras como intestino delgado o grueso, que podemos obtener márgenes muy similares a los que se obtienen en otro tipo de neoplasias malignas. Entonces, la respuesta corta sería mantener un margen macroscópico libre, sin comprometer con esto reconstrucción ni funcionalidad del órgano. Muchas gracias. Doctor, yo un último comentario. Tuvimos un caso en una ocasión de un tumor neuroendocrino duodenal, pero no encontraban al principio el primario. Solamente detectaron metástasis hepáticas y óseas. Y no fue hasta que le hicieron un OCROT-scan, me parece que es un PET con receptores de somatostatina, que se encontró el primario. Nada más lo quería comentar porque yo en esa ocasión no sabía ni siquiera que existía esa modalidad de imagen y pues es una opción, según yo, cuando no se encuentra un tumor neuroendocrino primario. Sí existe, y fíjate que el comportamiento de esos tumores que ya entran dentro de los tumores neuroendocrinos del páncreas es un poquitito diferente. Durante mucho tiempo se hablaba de que había tumores neuroendocrinos primarios de los ganglios linfáticos y eran casos en los que encontraban las metástasis tal y como tú lo describes, nada más que en los ganglios peripancreáticos en lugar de en el hígado, y no encontraban el tumor primario. Y esto se debe a que en el principio se pensaba que los tumores responsables del síndrome de Solinger-Ellison eran pancreáticos. De hecho, están catalogados dentro de los tumores neuroendocrinos del páncreas. Y después se vio que hasta en el 60% de los casos los tumores podrían estar en el duodeno y que esos tumores son muy pequeñitos, inclusive ya habiendo dado metástasis, y que la forma de identificarlos desde el punto de vista quirúrgico no es suficiente con la palpación exterior del duodeno, sino que se tiene que hacer una duodenotomía, porque si el tumor se encuentra en la vertiente pancreática del duodeno, no se puede palpar con precisión en forma externa. Entonces, efectivamente eso es real, puede haber tumoraciones muy pequeñas. Aquí el hecho de que lo hayan encontrado con el OCROSCAN fue muy bueno porque en muchas ocasiones cuando tienen una enfermedad metastásica tan amplia, la mayor parte del marcador se va a la enfermedad metastásica y no permite identificar un tumor muy pequeño en el duodeno. Pero cuando uno hace la exploración quirúrgica buscando estas lesiones, algo importante de saber es que además de la palpación general del páncreas y del duodeno en forma superficial, es necesario hacer una exploración ultrasonográfica del páncreas para poder identificar lesiones pequeñas y hacer una palpación haciendo una duodenotomía de todo el duodeno. Y otra de las opciones que tiene uno diagnósticas es hacer una endoscopía para transiluminación, en donde lo que hace el endoscopista es meter el endoscopio, se apaga la luz de las lámparas del quirófano y va transiluminando la pared del duodeno para poder ver si hay alguna tumoración. Nuevamente, esto es útil cuando están en la vertiente libre del duodeno, pero no es útil en los que están en íntimo contacto con el páncreas porque ahí no se puede ver la transiluminación. Gracias, doctor. ¿Y el ultrasonido sería transoperatorio o preoperatorio? Y el ultrasonido es transoperatorio.
Prácticamente la exploración de todas esas lesiones, sobre todo cuando no es muy clara, se hace con ultrasonido transoperatorio. Y el ultrasonido transoperatorio no solo tiene la finalidad de identificar la lesión en los casos dudosos, sino también tiene la posibilidad de conocer cuál es la relación de la lesión con estructuras vecinas, predominantemente el conducto pancreático, ya que dentro de las opciones terapéuticas de estos tumores, una es la enucleación y uno no quisiera hacer la enucleación de una tumoración que esté muy cerca del conducto a expensas de que lo pudiera dañar. Gracias, doctor. Muy bien, pues son las 12, muy buena sesión. Me imagino que ustedes tengan cosas que hacer. Nos seguiremos viendo y no sé si hay algún comentario final que tú quieras hacer, Fer. No, muchas gracias, doctor, por estar y por coordinarnos la clase. Estoy para servirles. Que tengan buen día. Gracias. Igualmente, Hasta luego. Gracias. Gracias, doctor. ¿Ya ven la pantalla? Ya, Sí, mi Clau. A ver, muévele si quieres. Ya. Listo. ¿Nos habíamos quedado en esto? ¿Vimos ya las pruebas diagnósticas o solamente vimos lo de los marcadores? Lo de los marcadores. Ok, entonces, bueno, vamos a tratar de irnos un poquito rápido porque como es un tema muy extenso, vamos a tratar de terminar todo hoy. Muchas gracias al doctor Aaron Torres por ya estar aquí con nosotros. Y si está de acuerdo, doctor, voy a continuar. Entonces, para las pruebas diagnósticas en estos estudios de imagen, ya hablamos de todos los marcadores, ¿no? Entonces vamos a hablar ahora de los estudios de imagen. Muy bien, el ultrasonido es la primera línea de diagnóstico por imagen. Entonces, este va a tener una sensibilidad del 100% y una especificidad del 95 al 100%. Y este es muy importante para determinar si el tumor es intra o extra testicular, que es lo que ya habíamos hablado la vez pasada, ¿no? Que si está dentro del testículo en sí, o sea, de la gónada, probablemente va a ser maligno, y si se encuentra en los conductos y todo, va a ser una lesión benigna. Entonces, siempre también nos va a servir para poder explorar el testículo contralateral y ver las características de la imagen y ver si tiene microcalcificaciones que pueden ser predictores de malignidad. Entonces, por ejemplo, en estas imágenes que tenemos aquí, ¿pueden ver mi puntero? No. Sí, yo sí. Ya se ve. Vamos a tener una lesión quística en este lado, mientras que del lado derecho tenemos una lesión sólida con pérdida de la morfología, que aparte tiene reforzamiento a la imagen. No sé por qué no está avanzando. Ok. Entonces, para las pruebas diagnósticas y el manejo inicial, la presencia de un tumor menor de 10 milímetros con ausencia de lesiones intratesticulares no palpables y en ausencia de enfermedad metastásica con elevación de los marcadores tumorales es un dilema. Es cuando tenemos que ir a buscar todo lo que les había explicado de los tumores retroperitoneales, ¿vale? Y de todos los tumores mediastinales. Entonces, es por ello que dentro del abordaje de las neoplasias, vamos a tener aparte que hacer pruebas de tórax para poder identificar que no haya lesiones mediastinales. Entre ellos está la radiografía. Esta se tiene que hacer de rutina y pedir a todos los pacientes, pero tiene muy baja sensibilidad, entonces en realidad no va a aportar mucha información. Al solicitar la tomografía, tenemos que hacer una tomografía abdominopélvica, tórax, abdomen y pelvis, y esta pues tiene una sensibilidad del 66.7%, que va del 66.7 al 95.2. Esta nos va a permitir identificar ganglios de 10 milímetros.
Cuando hablamos de estos ganglios de 10 milímetros es muy importante porque estos son los ganglios que va a identificar tanto en tórax como en retroperitoneo y va a tener cierto reforzamiento y nos va a permitir una mejor estadificación de los pacientes. Y bueno, esta es el estudio de imagen que va a ser más sensible para identificar los metástasis a mediastino y tórax. También tenemos la alternativa de usar la resonancia magnética, sin embargo es un estudio de que, aunque tiene mayor sensibilidad y especificidad, tiene muy alto costo. Este solo se va a indicar cuando hay una contraindicación para realizar una tomografía o detectar metástasis al sistema nervioso central, o bien cuando los estudios que ya se realizaron previamente tienen resultados subóptimos y que no estamos seguros de lo que tenemos. Entonces ahí es cuando se va a usar la alternativa de pedir una resonancia magnética. Como sabemos, la resonancia magnética siempre va a evaluar mejor los tejidos blandos, entonces nos va a permitir ver de mejor manera la presencia de alguna neoplasia testicular. El PET juega un papel súper importante en el cáncer testicular porque va a ser una de las herramientas de seguimiento y también para el diagnóstico que nos mandé. ¿Alguien dijo algo? ¿No? Va a ser una de las herramientas para el seguimiento y también para la estadificación cuando no pudimos identificar las lesiones de forma primaria. Está recomendado en seminoma para tumores mayores de 3 centímetros. Les comentaba que la especificidad es muy alta y que nos permite la vigilancia segura y sobre todo post-quimioterapia. Entonces, para el diagnóstico tenemos estas herramientas, ¿verdad? Los marcadores tumorales, la tomografía abdominopélvica y de tórax, el ultrasonido testicular, que son los que tenemos que realizar a todos los pacientes. O sea, la recomendación de las guías europeas es que todos los pacientes tienen que tener estos estudios para realizar un adecuado diagnóstico. Ya en caso de que tengamos síntomas de involucro del sistema nervioso central o bien de metástasis ósea, tendremos que pedir la resonancia magnética de columna o de cráneo, ¿vale? Entonces, algo que es súper importante que entiendan es que la cirugía va a jugar un papel muy importante en la estadificación de los pacientes. Entonces, una vez que tenemos identificado la lesión, vamos a ir a cirugía. Entonces, la cirugía puede ser de dos formas, por así decirlo. Puede ser preservadora de testículo o bien una orquiectomía radical. El estándar de ahora es una orquiectomía radical, que la cual el abordaje se tiene que hacer forzosamente inguinal, no se pueden hacer abordajes excretales, pero bueno, ahorita les voy a mencionar eso. En cuanto a la cirugía preservadora de testículo, es hacer una orquiectomía parcial, aunque es muy controversial, se hace en pacientes que tienen tumores bilaterales, que tienen paridad insatisfecha y hay que considerarlo en tumores menores de 2 a 3 centímetros. Bueno, antes decían que 3 centímetros, en el Campbell todavía dice, pero las nuevas guías dicen que menores de 2 centímetros para poder conservar mayor volumen residual testicular. Y también esas se pueden realizar cuando el tumor todavía, como no podemos biopsiar el testículo, ya se los había mencionado, ¿no? ¿Alguien se acuerda o no? Sí, porque es metástasis. Exacto, o sea, porque la diseminación, entonces, la verdad es que no se biopsia porque haces como una siembra de las células neoplásicas, entonces no está recomendado. Entonces, como no podemos biopsiar, hay que ir a la cirugía y al tener lesiones indeterminadas o que parezcan tumores probablemente benignos, en estos casos sí se puede realizar orquiectomía parcial. Si recuerdan, tenemos las neoplasias tubulares in situ, que son una lesión premaligna, que a 5 años y a 7 años tenían una probabilidad de convertirse en un tumor de células germinales, por lo que eso sí nos vamos a quitar de manera parcial. Claudia, déjame nada más puntualizar antes de que continúes. La biopsia del testículo no es nada más por la siembra tumoral local, sino que el escroto drena hacia los linfáticos de lo que es el grupo inguinal, a los inguinales internos y externos.
y el testículo, el parénquima, drena hacia los ganglios que están alrededor del hilio renal. Cuando contaminas las dos regiones, el problema es que tienes metástasis hacia el área inguinal y eso no debe de ser. Y esto ocurre en el 18% de los pacientes biopsiados, ¿ok? Entonces tiene el paciente, si hacen la biopsia y contaminan, el paciente tiene dos problemas. No es solamente una región la que tienen que preservar, sino además son dos regiones. Esta es la razón por no biopsiar, ¿eh? Adelante, síguele, vas muy bien. Bueno, en cuanto a la cirugía preservadora, como es importante mencionarles que todos los pacientes, como los grupos de edad, los picos de edad que ya habíamos mencionado, es de los 15 a los 35 y el segundo es a los 50, es muy importante hablar de los pacientes de la criopreservación para que puedan tener una paridad en algún momento por la edad temprana de presentación, porque la mayoría va a ir a radioterapia y sobre todo cuando estamos hablando de cirugía conservadora y esto va a poder causar azoospermia, entonces o disfunción de los espermatozoides, entonces vamos a tener que recomendarles que haya de todos modos criopreservación, aunque ya se haya realizado una cirugía conservadora en sí. En cuanto a la biopsia de los testículos contralaterales, es importante saber que el 5 al 9% de los pacientes van a tener un tubular in situ o en el testículo contralateral. Entonces se puede realizar biopsias, pero la biopsia tiene que ser abierta. O sea, de igual manera, por lo que mencionó el doctor, tenemos que, si se realiza una biopsia del testículo contralateral, hay que hacerlo vía inguinal y con un ultrasonido preoperatorio en donde se registren los lugares de las células, de los sitios de sospecha para poder ir de manera dirigida a esta lesión. En cuanto a los tumores de células germinales extragonadales, ya habíamos mencionado que es el 5% más o menos y todos van a estar sobre línea media por el desarrollo embriológico, y de los pacientes que presentan enfermedad metastásica sin masa testicular, 1/3 van a tener el tumor primario extragonadal. Entonces, hay que ir a buscar los tumores extragonadales y a realizar una biopsia que generalmente se puede realizar desde de los ganglios que localicemos. En cuanto a la orquiectomía radical inguinal, que ya habíamos dicho que era el tratamiento del gold estándar, los pacientes con diagnóstico o sospecha de neoplasia tienen que ir a una orquiectomía radical inguinal, con remoción del testículo y del cordón espermático hasta el nivel del anillo inguinal interno. Ahora, ¿por qué es hasta el nivel del anillo inguinal interno? Justamente por lo que acaba de mencionar el doctor del drenaje linfático. Y esto va a ser muy importante también para el momento del estadiaje. Entonces, se hace el abordaje inguinal y hay que ir hasta el anillo inguinal interno para poder hacer la resección hasta esta altura del cordón. Lo que decíamos que el abordaje transescrotal y la biopsia van a estar contraindicadas y debe de realizarse de manera oportuna al momento de realizar el diagnóstico, no retrasar mucho la cirugía. Y como dijimos, esto va a ser la base del tratamiento. Esto nos va a ayudar a poder establecer el diagnóstico histológico definitivo y el estadio clínico. Y es curativa en el 80 al 85% de los tumores seminomatosos y del 70 al 80% de los no seminomatosos. Entonces, esto es lo más importante, lo que nos va a predecir la cirugía es que nos va a dar los factores predictores de pronóstico que nos van a permitir establecer el tratamiento. Entonces, vamos a poder identificar la estirpe histológica, el tamaño real tumoral, si existen lesiones multifocales. Cuando hablo de invasión local, es hablar de invasión linfovascular, que es lo más importante porque ahora es una de las cosas que se considera de un factor de mal pronóstico para poder establecer el tratamiento. El poder dar la presencia de otras lesiones tubulares in situ, la invasión y los márgenes quirúrgicos, ¿vale? Entonces vamos a hablar un poquito de la estadificación. La estadificación vamos a dividirla como todos los tumores en T, N y M, ¿vale? Con el TNM. Entonces, si tenemos una TX es que no es valorable. Si tenemos un T0 sin evidencia de un tumor primario. El T1 el T in situ son los neoplasias tubulares de células germinales, que son las lesiones premalignas de las que habíamos hablado desde la clase anterior. Y el T1 es un tumor limitado
al testículo o epidídimo sin invasión vascular o linfática, pero lo más importante es que no pasa la túnica vaginalis, ¿vale? O sea, pueden ver aquí que, o sea, respeta la túnica vaginalis y mientras que esté dentro del testículo y no tenga diseminación linfovascular, va a ser un T1. El T2 está limitado al testículo, pero tiene invasión de la túnica vaginalis y con invasión vascular y linfática o linfática. En cuanto al T3, estamos hablando que es un tumor que ya no está solamente confinado al testículo, sino que tiene invasión al cordón espermático, y el T4 va a ser un tumor que tiene invasión al escroto. En cuanto a las metástasis ganglionares, vamos a tener el N0, que no vamos a tener evidencia de afección de ganglios regionales. El N1, que tenemos ganglios regionales menores de 2 centímetros, múltiples, pero no mayores de 2, ¿vale? Entonces, tenemos los ganglios regionales que son menores de 2 centímetros. En cuanto al... En cuanto a N2, vamos a tener los ganglios que son de 2 a 5 centímetros, ninguno mayor a 5 centímetros, perdón, y también tienen que ser más de 5 ganglios positivos y que tienen que ser extragonadales. Entonces, aquí los podemos ver. Están como negrito. Entonces, aquí tenemos el N1 aquí marcadito, que son menores de 2 centímetros. Estos menores de 2 a 5. Y el N3, que van a ser cualquier ganglio mayor a 5 centímetros de localización extragonadal. Y la enfermedad metastásica va a ser metástasis a ganglios no regionales o pulmonares, o bien no pulmonares a otras vísceras. O sea, la metástasis primera que vamos a registrar en el cáncer testicular va a ser la metástasis a ganglios no regionales y pulmonar. Las metástasis pulmonares, por eso es el abordaje. Entonces, es importante que entendamos que para poder estadificar el cáncer testicular, no solamente vamos a usar el TNM convencional, sino que también vamos a usar los marcadores como factores predictivos para la estadificación. Y se van a clasificar en SX cuando no tenemos no tenemos los marcadores disponibles, el S0 cuando están dentro de parámetros normales, S1 si la DHL es menor de 1.5, o más una gonadotropina coriónica humana menor de 5.000 o alfa-fetoproteína menor de 1.000. S2, 1.5 a 10, la gonadotropina coriónica humana de 5.000 a 50.000 y la alfa-fetoproteína de 1.000 a 10.000 y al S3 que van a ser todos los mayores del límite anterior. Entonces, una vez que tenemos con las T reales, la estadificación de las metástasis ganglionares y de las metástasis a distancia y los marcadores, podemos ver los estadios que existen. Si se fijan, nada más van del 0 al 13. Entonces esto es muy importante para lo que les decía, los grupos pronósticos, porque con los grupos pronósticos vamos a decidir y normar el tratamiento. Entonces, los no seminomatosos, vamos a encontrar que con buen pronóstico tenemos el tumor en retroperitoneo o bien en testículo sin metástasis pulmonar, con una alfa-fetoproteína menor de 1.000, una gonadotropina coriónica humana menor de 5.000 y una LDH menor de 1.5 unidades. Y en cuanto a los seminomas, tenemos el tumor primario en cualquier sitio, pero no tiene tampoco metástasis pulmonares y tenemos normal la alfa-fetoproteína, pero con cualquier valor de gonadotropina coriónica humana y LDH. Y así van a ser, como es muy larga la clase, vamos a avanzar un poquito más rápido, entonces les dejo aquí los valores para que los lean, pero eso es lo más importante para poder normar el tratamiento. Y aquí al lado tenemos como qué tanto se presentan, y si se fijan, el seminoma, el 90% de los casos, está en el grupo de buen pronóstico y por eso tiene unos buenos resultados y sobrevida, ¿vale? Entonces, tenemos que tomar en cuenta
también para los factores de riesgo, para metástasis oculta, que es lo que les había explicado de las micrometástasis, en los estadios 1 para poder normar si necesita algún tipo de tratamiento aparte de la cirugía, la patología en sí, el tamaño del tumor y la invasión del testículo, a la túnica, y en los no seminomatosos la invasión linfovascular. Entonces, antes de empezar con el manejo, es un poquito complicada la estadificación. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? ¿Algo que quiera añadir, doctor? No, adelante, todo está muy claro y vas muy bien. Síguele, síguele. Bueno, entonces, para los principios terapéuticos del manejo, lo más importante es tener un diagnóstico rápido y oportuno. Es lo que les decía, no hay que retrasar el tratamiento quirúrgico para poder tener la adecuada estadificación del paciente. La aplicación del tratamiento adecuado, dependiendo del estadio clínico y los factores de riesgo que tenga el paciente, así como el abordaje que tiene que ser agresivo por la probabilidad de presencia de lesiones metastásicas. Entonces, y también uno de los objetivos es que después de resecar hay que dar quimioterapia dependiendo de cómo se presente el paciente para poder discriminar la enfermedad residual. Los marcadores séricos tumorales al inicio de la quimioterapia nos van a ayudar para el manejo y seguimiento y es muy importante tenerlos ahí de base. Entonces, una vez que extirpamos el tumor y el tratamiento se va a decidir en base a 3 funciones, ¿vale? Del tipo de tumor, si es seminomatoso o no seminomatoso, de la extensión del tumor, es decir, del estadio clínico y de la categoría pronóstica que tenga. Entonces, vamos a empezar de acuerdo a si son seminomatosos y no seminomatosos. Sabemos que el seminoma es un tumor mucho menos agresivo que permite un diagnóstico temprano. En cuanto a que sus factores de riesgo, como todos, son casi de buen pronóstico, la diseminación linfática va a ser un poco más predictible porque tiene una menor incidencia de metástasis oculta. Y la tasa de recaída en realidad es muy baja, es como del 6%. Entonces, además de que tiene muy buena respuesta a quimiorradioterapia y tiene un bajo riesgo de que haga teratomas en sitios de metástasis, mientras que los tumores no seminomatosos van a comportar un poquito de forma más agresiva. Entonces vamos a hablar de acuerdo a los estadios. Vamos a empezar con los tumores seminomatosos. En realidad el estadio 1, tanto los no seminomatosos como los seminomatosos, con un adecuado tratamiento se van a curar y la sobrevida a 5 años es como del 95%. Entonces, el tratamiento va a ser obviamente la cirugía. El 80% de los tumores seminomatosos va a quedar curado con el tratamiento quirúrgico y únicamente va a necesitar de una vigilancia posterior con marcadores y ultrasonidos y PET, cada 6 meses o cada año, dependiendo de la edad y el comportamiento. Pero sin embargo, en este 20% que puede no estar 100% curado, hay alternativas para el tratamiento. Y entonces es el administrar quimioterapia con carboplatino, unidosis o 2 dosis, y es bien tolerado y va a reducir el riesgo de recaída hasta 3 o 4%. Si bien aquí se manejaba previamente que el gold estándar era la radioterapia, más cuando existía el riesgo de metástasis retroperitoneal, actualmente es muy controversial y se prefiere el cisplatino monodosis por el riesgo de toxicidad por radioterapia y que además se ha visto una adecuada y buena respuesta a la quimioterapia y que ha reducido suficiente el riesgo de recaída. A diferencia que si bien la radioterapia disminuía un poco más el riesgo de recaída, aumentaba el riesgo de un cáncer secundario por la misma radioterapia, aunque ya son más dirigidas actualmente. La otra, pues como les decía, es realizar un seguimiento estrecho y ya. En cuanto al estadio clínico 2A y B, aquí sí bien el tratamiento estándar es la radioterapia. Se habla de 60-80 Grace, en varias sesiones, y pero como alternativa, por lo que les he mencionado, la tendencia en pacientes muy jóvenes por el riesgo de linfoma es dar quimioterapia 3 ciclos de bleomicina, etoposide y cisplatino. Lo que pasa en estos casos es que hay que considerar si quedaron
masas residuales mayores a 3 centímetros. En caso de existir masas residuales mayores de 3 centímetros, hay que verificar que estas masas residuales no sean necrosis perdón, se me fue la palabra, o un proceso inflamatorio residual mediante PET, que va a ser el estándar para el seguimiento en estos casos. Y en caso de que exista esto, podemos hacer dos vertientes: ir a radioterapia o solo vigilancia, a ver cómo se comportan, porque en general son tumores de buen pronóstico. La otra alternativa, cuando son tumores mayores de 3 centímetros, es ir a resecarlos, pero es muy controversial que haya un beneficio en el ir a resecarlos. En cuanto al estadio clínico 3 en el seminoma, hay que clasificarlo dentro de los criterios que ya había mencionado, que sean favorables, intermedios o desfavorables. En los casos favorables, las guías del NCCN van a recomendar 3 ciclos con bleomicina, etopósido y cisplatino, o bien 4 ciclos de etopósido cisplatino, mientras que los intermedios y desfavorables se va a recomendar 4 ciclos de bleomicina, etopósido cisplatino, más radioterapia o no. Aquí la NCCN, la recomendación es totalmente por la quimioterapia. Entonces, eso es de los tumores seminomatosos. Doctor, ¿quiere añadir algo? No, adelante, adelante. Perfecto. Bueno, nada más les voy a mencionar un poquito que las recaídas son poco frecuentes, y cuando hay cuando hay recaídas o recurrencias, hay segundas líneas del tratamiento en cuanto a quimioterapia. Se le puede dar vinblastina, isofosfamida, y cisplatino, o bien paclitaxel, isofosfamida, cisplatino, con una adecuada respuesta. Acuérdense que, como les mencioné previamente, los marcadores son los que nos van a permitir un adecuado seguimiento, junto con el PET, que ya les había mencionado que por imagen es algo que nos va a permitir el seguimiento de los seminomatosos por la alta especificidad. En cuanto a los tumores no seminomatosos, el manejo óptimo es muy controversial. Se habla desde la vigilancia hasta cuándo es hacer una linfadenectomía retroperitoneal primaria y cuándo tener la quimioterapia primaria. En realidad, de la sobrevida a largo plazo es del 100%. La realidad es que el comportamiento de los tumores germinales en realidad es bastante benigna, no comparado con el coriocarcinoma, el teratoma maligno, ¿vale? Que hoy ya habíamos hablado que tienen un comportamiento mucho más agresivo. La diferencia es que los tumores no seminomatosos van a tener una metástasis oculta, estas micrometástasis que las que habíamos hablado previamente, o a distancia hasta en un 20 a 30% de los pacientes. Entonces hay que hacer una adecuada evaluación de riesgo, que va a haber, que en esto va a jugar un papel muy importante en la cirugía en cuanto a los predictores de metástasis oculta por invasión linfovascular. Se habla que existe el riesgo de que se presente, en un 45 al 90%, mientras que de acuerdo al estadio clínico va a ser del 30 al 80%. La ausencia de estos factores va a disminuir mucho el riesgo de metástasis oculta hasta que sea solamente del 20%, o sea que solo por el estirpe sea solo del 70%. Entonces, también en la tomografía vamos a poder encontrar ganglios del 5 a 9 milímetros en sitios de drenaje primario. Si miden de 5 a 9 milímetros, deben de considerarse sospechosos de metástasis. Y cuando miden más de 10 milímetros, probablemente sean confirmatorios de metástasis. En cuanto a la linfadenectomía retroperitoneal, en los tumores no seminematosos, hay factores que fundamentan su uso, que el más importante es que es el sitio más común de metástasis oculta, y que la incidencia del 15 al 25% de un teratoma en pacientes con metástasis oculta. ¿Se acuerdan? Cuando hablamos de teratoma, mencionábamos que podía haber una incidencia más o menos del 20% de que tuvieran un teratoma en otro sitio, a pesar de tener un tumor semitematoso, y que los teratomas obviamente tienen un comportamiento mucho más maligno. Y bueno, bajo el riesgo de recurrencia después de que hay bajo riesgo de recurrencia después de una linfadenectomía, las altas tasas de curación y que evita la quimioterapia en más del 75% de los pacientes cuando se realiza el tratamiento adecuado. Que la verdad es una baja morbilidad
y que reduce la tasa de recaídas. Entonces, cuando se realiza una linfadenectomía retroperitoneal primaria, la recurrencia es menor del 2%. Sin embargo, vamos a encontrar que los pacientes van a tener ella como complicación una eyaculación anterógrada en el 90%, pero que reduce con una adecuada preservación de los nervios. En cuanto a la quimioterapia primaria, obviamente el objetivo es minimizar el riesgo de recaídas y evitar la linfadenectomía y quimioterapia adyuvante. Entonces, esto es como hablar un poquito como de advance. La razón fundamental está basada en que en 2 ciclos es suficiente para eliminar la enfermedad micrometastásica y de esta forma no tener que realizar una cirugía tan grande como que incluya la linfadenectomía. Sin embargo, a pesar de la quimioterapia primaria del 20 al 25 van a requerir que se le realice. Las desventajas es que obviamente no hay tratamiento contra el teratoma y que ante el riesgo de que en el 20% se presenten, pues es algo controversial. Que la vigilancia por TAC es por periodos largos y el riesgo de toxicidad. Y bueno, pues después de un ciclo, la ventaja de esto es que son como monodosis. La tasa de recaída es del 1 al 3% y la sobrevivencia va a ser hasta del 100%. Entonces, en cuanto al estadio clínico 1S, los marcadores tumorales elevados después de la orquiectomía sin enfermedad metastásica, va a ser un tratamiento igual a estadios más avanzados. Entonces hay que darles quimioterapia de inducción, pero de todos modos la respuesta y la tasa de sobrevivencia va a ser hasta del 90%. En el estadio clínico 1 como tal, el 70% de los pacientes va a quedar totalmente curado con la cirugía. Sin embargo, cuando existe invasión linfovascular, aumentando el riesgo de recurrencia y mayor riesgo, el riesgo de recurrencia y de metástasis ocultas, se sugiere dar como tratamiento quimioterapia 2 ciclos con bleomicina, etoposide y cisplatino y después una vigilancia estrecha con marcadores y PET. En cuanto a los estadios clínicos 2A y 2B, se realiza el tratamiento quirúrgico y se recomienda una linfadenectomía retroperitoneal primaria y quimioterapia de inducción con bleomicina para aumentar la tasa de sobrevivencia hasta 95%. En los 2A y B, con elevación de alfa de marcadores y linfáticos mayores de 9 milímetros, deben de recibir quimioterapia de inducción porque, como les decía, ya se consideran lesiones metastásicas. Y en los de riesgo de teratoma también se sugiere dar quimioterapia de inducción con BEP. Hay que tomar en cuenta de que si existe una lesión residual mayor de 1 centímetro después del tratamiento con quimioterapia, hay que ir a ser resecada. En esta sí se recomienda, aunque aún es controversial. En cuanto al uso de radioterapia en los tumores no germinales, también es un poco controversial el darles radioterapia retroperitoneal por la edad de presentación y los factores de riesgo. Cuando los pacientes ya no lo presentan en el segundo pico, la radioterapia sí es un estándar para ellos. En los estadios 2C y 3 hay que dar una quimioterapia de inducción con cisplatino, realizar el tratamiento quirúrgico y todo basado en la estratificación de riesgo. Hay que dar ciclos de bleomicina, etoposide y cisplatino, 4 ciclos, o bien, ahí se me olvidó, se me fue la vinblastina, cisplatino y bleomicina en 4 ciclos también. Y de esta forma aumenta la sobrevida a 2 años en un 80%, porque como sabemos los no seminematosos tienen un comportamiento un poco más agresivo y solamente se recomienda usar BEP porque tiene menor toxicidad neurovascular. En cuanto a la quimioterapia, pues como les mencionaba, los de elección para los con buen pronóstico, o sea, como que para que se lo queden en general, los tumores no seminematosos de buen pronóstico van a poder tener bleomicina, cisplatino y etoposide, o etoposide cisplatino con una adecuada respuesta que aumenta la sobrevida global al 97% y a 2 años al 90%, mientras que los intermedios y malos
el BEP va a ser la primera línea. Aquí los numeritos significan el número de ciclos, ¿vale? Y vamos a ver que la sobrevida a 5 años es intermedia, en el riesgo intermedio es del 79%, mientras que en el factor de mal pronóstico es del 48%. La segunda línea de tratamiento es esta que ya les había mencionado, pero pues tiene mayor toxicidad hematológica y urológica y puede comprometer la función pulmonar. Entonces, hablando de vigilancia, ya habíamos dicho que hasta el 80% se puede curar con una orquiectomía y que tiene las ventajas es darles la quimioterapia adyuvante, porque va a reducir el riesgo de recaídas, pero sin embargo existe una corriente muy importante que dice que si ya tiene curación total con la cirugía no es necesario el someterlos a quimioterapia por el riesgo de toxicidad. Entonces, dan una vigilancia estrecha que tiene que ser por más de 5 años. En los tumores no seminomatosos en particular tiene que ser con tomografía, actualmente con PET, por lo menos 2 veces al año. Y hay que estar vigilando que todas las lesiones y los marcadores se queden dentro de parámetros normales por el riesgo de micrometástasis a distancia. En cuanto al manejo de las células, de las masas residuales, después de cirugía, bueno, hay que reestadificar, pero como les dijimos al principio, no solamente se estadifica con el tumor y las lesiones, sino con los marcadores tumorales. Entonces, se reestadifica otra vez realizando todos los estudios de imagen y los marcadores tumorales, y se puede dar nuevamente quimioterapia. Se mide primero la respuesta a la quimioterapia, y acorde a la respuesta a la quimioterapia se va a decidir si se puede dar otro ciclo de BEP o bien hay que ir a una segunda línea de tratamiento. Si son pacientes jóvenes que no fueron sometidos a radioterapia, hablar nuevamente de criopreservación si conservaron el contralateral y ofrecerles radioterapia para el manejo de residuales. Entonces aquí es más o menos lo mismo, mayores de 1 centímetro, sí tiene que ser ir a resección en los no seminomatosos, que ya se los había mencionado, y en diferentes sitios anatómicos, que lo más común es en tórax y retroperitoneo, y lo que había mencionado el doctor, en la fosa supraclavicular izquierda, hay que ir a la resección si miden más de 1 centímetro. Y eso es todo. ¿Alguien tiene alguna pregunta, doctor, algo que quiera agregar? Sí, déjame decirte que ya en la práctica clínica diaria el problema principal es el explicarle al paciente qué le conviene cuando tiene un T1. La mayoría de los pacientes se van por la posibilidad de vigilancia porque de alguna manera el darles quimioterapia o en el caso de los no seminomatosos o radioterapia en el caso de los seminomas, de alguna forma conlleva a un 85% de infertilidad. Ese es el gran problema. Y entonces ahora con el advenimiento de la cirugía robótica, el hacer una linfadenectomía con robot, se recuperan muy rápido. Es algo que están 2 días en el hospital y se marchan a casa. Y ahora otra vez la cirugía está teniendo en esta etapa un rol más determinante. En la cirugía de rescate, es decir, cuando hay masas residuales después de la quimioterapia, el robot también estamos haciendo la resección actualmente con bastante éxito, a menos de que sean grandes masas o cirugía de citorreducción, que es cuando el paciente, a pesar de la quimioterapia, no reduce los marcadores tumorales. Ahí lo que hacemos es tratar de quitar la mayor cantidad de tumor y muchas veces va a quedar tumor residual. Pero si el paciente continúa con marcadores elevados, lo que se hace es se les hace un trasplante de médula ósea y se les puede dar quimioterapias a dosis mayores. La clase muy bien, me gustó mucho, la disfruté bastante, así que muchas felicidades, Claudia. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna pregunta de mis compañeros? Claro, gracias. Vale. Pues es un tema muy complejo. Para mí la lección de esto es que si nosotros como cirujanos generales encontramos un tumor testicular, lo derivamos con el urólogo y ya. Dejemos que cada quien haga su trabajo.
La complejidad. En fin. Bueno, si nadie más tiene preguntas, y si el doctor no quiere agregar nada más, le agradezco mucho su apoyo, doctor. Al contrario, con mucho gusto. Lo único que quiero para terminar es decir que este es el modelo de la enfermedad oncológica curable, a pesar de metástasis y demás. Es el modelo ideal. Las demás enfermedades oncológicas no tienen este tipo de conductas, así es de que es la enfermedad curable. Muchas felicidades, Claudia. Hasta luego a todos. Doctor, yo nada más, me queda una duda nada más respecto a la diseminación linfática. Mencionaban que cuando hay diseminación linfática hacia otros sistemas no locorregionales, se considera ya un M1. Eso sería el caso también para lo que usted mencionaba de cuando hay diseminación hacia el sistema linfático, digamos, de drenaje del escroto. O sea, sí, por supuesto. Por ejemplo, la diseminación linfática supraclavicular se considera M1. La diseminación linfática intercavoaórtica es M1 y diseminación inguinal, que no debe de haber, cuando hay, es un M1. Sí. Ok, gracias. Suerte. ¿Alguien más? Muchas gracias. Muchas gracias.